Bien, el cuadro de la izquierda se denomina La Fornarina, obra de Rafaelo, un lienzo que se encuentra en el Palacio Barberini. Y el de la derecha se denomina Esponsales de la Virgen, también de Rafaelo, un cuadro que se encuentra en el Museo Brera de Milán. Bien, ahora vayamos al capítulo número 23 del capítulo cuarto, Los pintores del norte de Italia, que está incluido en el libro Los pintores italianos del Renacimiento, que fue escrito por Bernardo Berenson y editado por la editorial de Allenda en el año de 1944. Vayamos al capítulo 23 del capítulo cuarto, Los pintores del norte de Italia. Antes de tomar el camino del este hacia Brescia, donde, como queda dicho, la tradición de Fopa halló su último desarrollo, debemos echar un vistazo hacia el oeste. Se hizo ya notar que la influencia de este maestro se dejó sentir desde las costas del Mediterráneo hasta las crestas del monte Cenis. Pero al pasar por el Piamonte, él tropezó con las últimas olas de la tradición franco-flamenca. Las rechazó, por supuesto, no sin perder algo de su carácter italiano y adquirir algo del carácter del norte. Para el historiador, este choque y mezclas de formas artísticas y todo lo que supone en el estado mental del artista debe constituir un tema de estudio importante e inclusive lleno de encanto. Pero es forzoso que nos limitemos a decir solo unas pocas palabras sobre el producto más cabal de este movimiento, Defendente Ferrari. Si lo considerásemos como un artista serio, situarlo en los rangos de la cuarta categoría sería ya demasiado, porque no posee ninguna de las cualidades esenciales a las artes de la figura, pero desarma a la crítica porque abandona ingenuamente toda pretensión de poseerlas. Nos induce, en consecuencia, a no considerar la inexistencia de las mismas, con un guiño de ojo burlón. Nos brinda modelos agradables e insípidos, revestidos de un color agradable e insípido también, puesto como si fuera esmalte o laca, el cual posee en ocasiones la brillantez de una joya. Con brillantes arabescos teje el contorno de piadosas madonas, de aspecto casi flamenco, y ocasionalmente el perfil puramente dibujado de algún donante, uno de esos perfiles que aún los más modestos lombardos realizaban con tanto primor. Defendente que vivió como Crivelli fuera de la corriente de las ideas artísticas, desarrolló, del mismo modo que el encantador veneciano, aunque en términos más modestos, el lado puramente decorativo de su arte. En verdad, la pintura es un pabellón que cubre a muchas artes independientes entre sí, y este pequeño maestro piamontés practicó una de ellas. Capítulo 24. Los verdaderos sucesores de Fopa, aquellos que llevaron a su conclusión lógica su tendencia hacia las armonías de color en argentados grises y su visión plástico-pictórica fueron sus propios paisanos, los de Brescia. No nos detendremos en Silvecchio y Ferramola, porque el uno es demasiado sombrío y el otro harto insignificante, y nos ocuparemos, en cambio, de sus discípulos Romanino y Moreto. Romanino era el más viejo, el más fácil, el más inteligente, pero también, a causa de su brillantez, el más provinciano y el más desenfrenado, a pesar de haber estado tan expuesto a la influencia del Giorgione, y más de una de sus obras, modelados por esta influencia, se atribuyen todavía al mismo Giorgione o al Tiziano. Sus retablos en general son demasiado ricos y demasiado ardientes de color, y sus mejores cualidades solo se ostentan en el fresco. Nos transporta en tales obras sobre las alas de su ingrávida facilidad, de su fresco y limpio color,
de su dibujo sin pretensiones y, sin embargo, a menudo felizmente realizado. Moreto, condiscípulo de Romanino, es quien más se aproxima a ser un gran artista entre sus contemporáneos del norte de Italia, a excepción de los de Venecia, y aunque incluyamos los de esta, es más capaz de sostenerse frente a artistas tales como Paris Bordone y Bonifacio. Cierto que no ha dejado una muestra del sueño no realizado, de alegría y de esplendor de la vida del Renacimiento, como los otros lo hicieron en su Pecador y Dogo y en su Festín del rico Espulón. Su color no es tan alegre y en sus peores momentos acaso caiga más abajo que ellos, pero es mucho más dibujante y poeta y, por consiguiente, creador. Gracias a tales dones, cuando Moreno se halla en sus mejores momentos, sus figuras se sostienen y afirman, porque sus brazos y piernas están dotados de peso y sus torsos de sustancia. Y aun cuando este otro mérito sea pictóricamente menos importante, bien podemos perdonarle muchas de sus negligencias, en gracia a su emoción, a la gravedad poética de su color, cuya calidad ha sido conseguida por medio del claroscuro. Tuvo además un talento poco común para la expresión y un sentido real de lo espiritualmente significativo. Por consiguiente, no puede causar sorpresa que a pesar de no haber dejado obras maestras de tan alta calidad como los dos magníficos cuadros de Bordone y Bonifacio, haya producido dibujos admirables, retratos de los más genuinos y cabezas de las más finas. Moroni, el único mero pintor de retratos que ha producido Italia, fue discípulo de Moreto. Ni siquiera en tiempos posteriores, en periodos de triste decadencia, nunca tuvo esa tierra, madre de las artes, un hijo dotado de tan escaso espíritu de invención, ni un genio tan inerte, cuando no tenía ante sí el modelo. Sus retablos son sombras lamentables o copias chamuscadas de los de sus maestros. Sin embargo, existe aquí también la excepción que confirma la regla, porque su última cena, que se halla en romano, se redime de la más necia mediocridad por el tratamiento, semejante al de los retratos, que dio a algunas de las cabezas. Pero, aun teniendo el modelo delante de los ojos, Moroni raramente alcanzaba las cualidades más finas de su maestro como pintor. Y aunque es cierto que algunas de sus obras se distinguen con dificultad de las de Moreto, esto solo ocurre en relación con las realizaciones menos felices del maestro. El color de Moroni es a la vez más frío y más caliente que el de Moreto. Le falta completamente el sentido poético de la luz que poseía este artista, y raramente o nunca se acerca a sus tonalidades frías y graves. Por otra parte, como dibujante, le es apenas inferior, y, en su obra maestra por excelencia, El Sastre, de la Galería Nacional de Londres, se manifiestan la forma y la acción de manera más perfecta que en Moreno. Por consiguiente, debemos de juzgar a Moroni como puro y exclusivo pintor de retratos, aunque haya también que reconocer que entre esta clase de pintores su rango no sea de los más altos. Los últimos pintores de Ferrara, capítulo 25, fueron escasamente menos venecianos que los de Brescia, y el más hábil de todos antes de la aparición del Correggio, el único del que hemos de tratar en este lugar, Dosso Dossi, debió todo lo que le da consideración al Giorgione y a Tiziano. Como artista de la figura en un sentido serio, no merece atención. Su dibujo es dolorosamente chabacano, su modelado hinchado y vacío, pero la naturaleza le dotó ricamente del sentimiento de los efectos poéticos de la luz y del color, y supo además asimilarse algo de la magia del Giorgione. Como ilustrador romántico tiene pocos rivales. Pintó con la misma facilidad, con la misma riqueza de tonos, con la misma ilusión y con la misma alegría cómica con que escribió su amigo el Ariosto. En las obras del pintor hay tan poca profundidad como en las de su equivalente literario el poeta. En la obra de ambos la textura es demasiado brillante y harto fascinadora para que quepa en ellas un pensamiento sobrio.